En este 30 de agosto del 2020 te quiero saludar, mi nombre es Néstor Núñez y quiero bendecirte a través de una palabra que el Señor puso en mi corazón y quiero que esta palabra quede guardada en el tuyo, donde te encuentres, y quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los hermanos y a todos amigos que están conectándose en distintos lugares, no solamente de aquí de Viedma, sino también de otras provincias en la República Argentina. Pero también queremos mandar un saludo especial a la hermana República de Perú, a la hermana República de Venezuela y a todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares de esta gran Latinoamérica. Y queremos abrazar también allí a los hermanos que se encuentran en Estados Unidos, a los hermanos que se encuentran también en España, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que pueda edificar el corazón de ustedes. Quiero ir rápidamente a lo que el Señor ha puesto y dice en el Evangelio de San Lucas. Nosotros podemos visualizar en el capítulo 12 y en el versículo 35. Y hay un consejo de parte del Señor Jesús en donde dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y nos extendemos un poquito al versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En estas palabras que el Maestro había enseñado a sus discípulos, tenían mucho contenido con respecto a la tarea de poder entregarle cosas a personas, hacía toda una historia, y por supuesto que es la historia de la humanidad y la historia de nosotros como hijos de Dios, y habla de la gran responsabilidad de estar hablando de una mayordomía, o está hablando de una administración que nosotros tenemos que llevar adelante. Por eso ahí dice que hay personas que se le va a azotar poco, aunque hayan hecho muchas cosas, pero hay otros que se le va a azotar mucho, porque a eso se le había dado mucho. Y lo que está hablando es de una
administración que nosotros tenemos que llevar adelante. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra administración o la palabra mayordomía, en nuestro corazón o conforme nuestras emociones directamente nosotros nos centramos, mayordomía sinónimo de finanza, sinónimo de bienes materiales, pero la mayordomía principal que Dios ha puesto en el ser humano no tiene que ver con bienes materiales, sino que tiene que ver con bienes que son muy importantes para los ojos de Dios. Por eso, cuando nosotros analizamos esta palabra detenidamente, lo que hace enojar al Señor es que este hombre comience a golpear a los siervos, que comience a golpear a los criados, que comience a golpear. No habla de riqueza, lo que está hablando de los criados, está hablando de personas, está hablando de seres humanos, está hablando de almas. Por eso es tan importante que nosotros podamos ir tomando dimensión de lo que significa la palabra y qué es lo que Dios está direccionando el mensaje a través de esta parábola, de esta historia que Jesús le está narrando a personas que estaban ahí, pero también le estaba narrando a sus discípulos que estaban cerca, que ellos no alcanzaban a entender, a discernir el mensaje de Jesús. Entonces, nosotros en esta mañana quiero que llevarlos en un momento a Proverbios capítulo 18 y versículo 22, que dice: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando dice la palabra de Dios, el que haya esposa, halla el bien, está hablando de la esposa o nuestras esposas, o las esposas que han alcanzado un esposo, están hablando que es un bien. Si es un bien, no es algo que a nosotros nos pertenezca, sino que es algo que a nosotros han puesto en nuestras manos para que nosotros podamos administrarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como personas que conocemos a Dios, personas que profesamos la fe cristiana, y tal vez alguna persona que es la primera vez que se topa con un mensaje de este tipo, de esta característica. Tenés que saber, o tiene que saber, se tiene que anoticiar, se tiene que informar, que nosotros sobre la faz de la tierra tenemos un propósito, tenemos una finalidad, que nosotros no estamos solamente para poder atravesar los años de vida y poder sobrevivir, sino que tenemos que aprender a vivir en esta sociedad y aprender a vivir y disfrutar la vida que Dios nos ha prestado, porque ni siquiera la vida nos pertenece. Y cuando nosotros empezamos a meternos y a empezar a surcar la profundidad de la palabra, nos damos cuenta que nada es nuestro. Así como el aliento no nos pertenece, tampoco nos pertenecen las personas que muchas veces nosotros decimos mi esposa, mis hijos, y nosotros nos apropiamos de algo que en realidad no es nuestro, que es algo prestado y que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que administrar. Por eso nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Por eso esta palabra tiene que ver mucho con ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha entregado. Por eso yo lo quiero volver a repetir y dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien. O sea que cuando nosotros somos favorecidos por Dios, porque la palabra benevolencia es la bendición o el favor de Dios para nuestras vidas, eso es la benevolencia de Jehová, que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios ha visto nuestra vida y Él nos entregó una persona para que nos acompañe el resto de nuestra vida en esta sociedad que lo único que profesan y lo único que dicen es que como que no, las personas fueran descartables, como que las personas fueran removibles de las vidas, sin mirar y sin tener un miramiento y una observación el perjuicio que se va ocasionando a la sociedad. Cada vez que un matrimonio es destruido, cada vez que una pareja decide por sí misma y no decide por el otro. Por eso todo esto lo sabía Jesús
y sabía que cuando iba a pasar el tiempo, la naturaleza humana iba a comenzar a ser alimentada de una maldad que no tiene control y una maldad que no tiene ningún tipo de freno, sino que la maldad en el ser humano es algo que sin la palabra de Dios, sin la intervención divina del Espíritu Santo, sin el reconocimiento nuestro para darnos cuenta, tomar conciencia que nos hemos equivocado, que hemos transitado un camino, que es el camino que nos ha llevado de derrota en derrota, de dolor en dolor, y nos puede hacer volver de ese camino y tomar una nueva dirección. Por eso es preciso que nosotros podamos entender que hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos estado apartados de la gloria de Dios, nosotros hemos pecado, y para poder volver a esa senda, poder entender los principios que la palabra de Dios nos enseña, es necesario que nosotros nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Arrepentirse viene del original griego que significa metanoia, la palabra metanoia, que es cambio de pensamiento. Y cuando yo cambio de pensamiento, todas mis actitudes van a cambiar. No puedo decir y sostenerme que no, yo he cambiado, yo he transformado mi vida y mi vida va a seguir siendo la misma, porque yo me estoy engañando a sí mismo. Y yo quiero decirte algo, el ser humano, nosotros, somos especialistas en engañarnos en nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con situaciones en las cuales tenemos que rendir nuestro ser, tenemos que rendir nuestro yo, cuando tenemos que rendir nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nosotros siempre buscamos excusas. Las excusas son todos esos mecanismos que utilizamos nosotros, los seres humanos, para apagar la conciencia que Dios nos dejó. Esa conciencia que, aunque no tengamos al Espíritu Santo, nos habla y nos dice que eso que estás haciendo está mal, está dentro de nosotros. Por eso todo lo que, en el caso mío, antes de llegar al Señor, antes de conocerlo, antes que el Espíritu Santo venga a mi vida, hacía cosas que no correspondían, pero yo no las hacía a la luz del día, las hacía escondidas porque había una conciencia. Aunque no estaba el Espíritu Santo, la conciencia me hablaba, la conciencia funcionaba como una brújula marcando el norte. Por ahí no era, Néstor, por ahí no, eso no. Pero ¿qué pasaba? Yo la apagaba esa conciencia con mis excusas, la apagaba con mi egoísmo. Esto a mí me gusta, esto me da placer, esto es lo conveniente. Y ahí nosotros comenzamos a deslizarnos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, estas cosas no deben ser de esta manera. Tenemos que cambiarlas. Por eso nosotros tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estar en Cristo es estar en la palabra y obedecerla, no solamente escucharla. Por eso yo en esta mañana quiero que tomemos conciencia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, a los varones y a las mujeres, tanto hombres como mujeres. Si estás casado, si estás noviando, si estás orando a Dios para que Dios te ponga esa compañera o ese compañero, yo quiero recordarte y hacerte memoria de que lo que vas a estar a tu lado, lo que vas a recibir de parte de Dios, es la benevolencia de Jehová, y vas a hallar el bien. Y el bien no te pertenece a ti, sino que le pertenece a Dios. Por cuanto le pertenece a Dios, tiene que cuidarlo como para Dios. Aunque las circunstancias sean difíciles, las circunstancias sean duras, tenés que aprender a que lo que Dios puso al lado tuyo no te pertenece, le pertenece a Dios. Y un día Él va a venir a pedir cuenta, a ver qué es lo que hicimos nosotros. Nosotros podemos ir también a un salmo, el Salmo 127, y en el versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué significa una herencia? Recibir una herencia significa que yo recibo algo que tampoco es de mi pertenencia. Es algo que alguien trabajó por mí y que correspondía por una cuestión familiar, y yo recibo esa herencia. Y como nosotros somos hijos de Dios, somos hechura de sus manos, el Señor se place y nos bendice con hijos. Así como nos da
una alegría y nos da un bien, nos da la esposa, también vienen los hijos. Y esta palabra es tanto para papás como para mamás, es tanto para hombres como para mujeres. Que cuando Dios pone los hijos en nuestras manos, nosotros los tomamos como propios, pero muchas veces los manejamos como ajenos. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Dice la palabra de Dios que los hijos juzgarán a los padres. Y esto tiene una gran profundidad, porque muchas veces al pasar los años, los errores nuestros como padre o como madre, los propios hijos comienzan a refregarnos, a traer recuerdos, a traer en memoria de todas las cosas malas que los padres hemos hecho. Y nosotros a veces como padres, desde una postura muy machista o de una postura muy autoritaria, nos queremos enojar y queremos callar esas voces que vienen del corazón de nuestros hijos. Pero podremos callar la boca de ellos, podremos callar sus palabras, pero lo que nunca vamos a poder callar es la verdad que ellos están diciendo. Porque los hijos van a juzgar a los padres. Cuando un hijo viene y dice, no estuviste en tal tiempo, es verdad, no estuvo, pero ¿saben qué? Nosotros como padres tenemos el tiempo. Si no estuvimos en Dios, si nos equivocamos y no veíamos claramente, si no tuvimos la enseñanza, siempre estamos a tiempo de poder resarcir, de poder remediar, de poder parchar esa situación y poder cambiar. Y cuando nosotros cambiamos con respecto a la administración de nuestros hijos, aquellos hijos que tal vez nunca le demostramos amor, es tiempo que le comencemos a demostrar amor. Aquellos hijos que abrazábamos poco, es tiempo que comencemos a abrazarlos. Porque acuérdense, hermanos, amigos, los que nos están viendo, los hijos no nos pertenecen. Y un día, como dice su palabra, el Señor va a venir a pedir cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Y Él va a decir, ¿qué es lo que hicimos con ellos? Por eso nosotros, como dice la palabra del Señor, que Él va a venir a pedir cuenta. Y Él va a venir a preguntar, a ver, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Por eso nosotros como papá, como mamá, tenemos una gran responsabilidad. Y es formar a nuestros hijos, porque lo tendremos por 5, 4, 7, 20, 18, 17, no sé por cuántos años el Señor va a poner los hijos en nuestras manos. Y en esos años nosotros tenemos que darle la forma. ¿Qué forma? La forma de hijos de Dios. ¿A través de qué? No solamente de nuestras palabras, porque nuestras palabras muchas veces hablan muy bonito. Nuestras palabras dicen cosas tan excelentes, pero cuando nuestros hijos nos ven puertas adentro, cuando nuestros hijos pueden ver que nosotros le enseñamos a mentir, no por la palabra, sino que le enseñamos a mentir por nuestros hechos. Nosotros le decimos una cosa y nosotros hacemos otra, porque nosotros nos transformamos en el ejemplo, nosotros nos transformamos en esa vara, en ese tutor que tiene que darle la guía a la planta. Por eso nosotros tenemos que ser primeramente responsables con nosotros, tenemos que ser buenos administradores con nosotros. Por eso el Señor dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Si nosotros no logramos administrar este cuerpo a través del dominio propio, este cuerpo tampoco nos pertenece, este cuerpo le pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que lograr sujetar este cuerpo, sujetar sus emociones, sujetar sus pasiones, para que cuando nosotros podamos sujetarlo, nuestros hijos vean que es posible. Nosotros podemos infundirle esperanza, infundirle fe a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Pero tiene que ser en el vínculo perfecto, el vínculo perfecto del amor. No exijamos a nuestros hijos lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No le digamos aprende a perdonar cuando nosotros no hemos perdonado. Porque Jesús le dice a sus discípulos en un pasaje, estando en la cátedra de Moisés, que era un lugar, una silla, un lugar en donde se compartía la enseñanza, había un fariseo y que estaba dando gran enseñanza de la palabra. Y Jesús le dice, oídlo y obedecer su palabra, pero no imitéis sus obras. ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Hagan lo que dice la palabra, pero no imiten la obra de aquellos que hablan y no hacen.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero que esta palabra vaya calando profundo en tu corazón, porque el cristianismo no son 4 o 5 gritos. El cristianismo queda marcado por las acciones y la fe que nosotros profesamos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Hay algo que quiero que tomes conciencia. El primer ministerio que el Señor formó no fue apostólico, no fue profético y no fue evangelístico, no fue un pastoral, no fue una maestría, sino que fue el matrimonio, la familia. El fundamento de toda sociedad está basado en la familia. Y esa célula que es la familia, en el cual se forma toda sociedad, y que eso hace tener identidad a una persona, que cuando las personas son quitadas del seno familiar, pierde gran parte de su identidad. Lo podemos ver en vastos lugares dentro de la palabra, cuando el pueblo de Dios fue llevado a territorio del enemigo, que fueron trasladados a Babilonia. Lo que querían hacer a través de eso era hacerle borrar la identidad, sacarlo del seno familiar, pero tener el fundamento de la familia en el corazón, de una familia en donde los fundamentos y el principio sea Jesucristo, que la roca sea la base de la familia. Se va a cumplir lo que dice su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La familia es el tiempo de cuidar la familia. Después podemos salir a hacer manifestaciones, pero lo más importante es poder cuidar la familia, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ser buenos administradores de la esposa. La esposa tiene que ser buen administrador de su esposo, y los padres buenos administradores de sus hijos, porque eso es lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que procurar tener una familia conforme el modelo de la palabra. Jesús nació en una familia. Jesús tuvo un papá adoptivo y tuvo una mamá que fue utilizada como ese lugar para poder engendrar la vida de Jesús en la humanidad que venía a la tierra, porque era necesario el cariño y el abrazo de una madre, era necesario la seguridad y la dirección de un padre, porque es en equipo, no es individual. Esta sociedad necesita más una familia del modelo de Jesús. Yo te quiero saludar y quiero hacer una oración antes de terminar con esta palabra, que yo sé que es una palabra profunda. Yo no quiero predicarte de prosperidad cuando no la vayas a poder disfrutar. Yo no te quiero predicar de milagros cuando el milagro más grande se tiene que desarrollar en tu corazón, a través de una transformación, a través de sanar tus heridas. Porque cuando llega Cristo a un corazón, comienza a ordenarlo, comienza a restablecerlo. Como dicen los jóvenes, lo tiene que chipear, lo tiene que resetear, y comienza a hacer a través de una cascada de situaciones y circunstancias, comienza a ponernos en el lugar que corresponde para poder entender el propósito por el cual nosotros estamos hoy aquí. Acordate algo: nosotros en Dios hay cosas que no tenemos posibilidad de elegir. No tenemos posibilidad de elegir el año en que nacimos. No tenemos posibilidad de elegir en la familia que nacimos. No tenemos posibilidad de elegir la condición social que tenemos. No podemos elegir el sexo que nacemos. Después la sociedad se pone a pelear contra Dios. Pero eso es algo que los que no conocen a Dios hacen. Nosotros que conocemos a Dios, o vos que estás escuchando este mensaje, aprendé que hay cosas que por más que nosotros le forcemos, no la vamos a poder torcer, porque está en la sola potestad de Dios. Y eso es lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra y decirle: Señor Jesús,
Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra, Dios. Yo sé que está siendo sembrada en corazones necesitados, Señor. Corazones, Señor, que tal vez no tenían, Señor, una dirección o no tenían ciertas claridades, Señor. Pero tu palabra, poco a poco, Señor, va a ir trayendo la claridad correspondiente, la claridad necesaria, Señor, para poder entender, Señor, los alcances de tu palabra, Señor. Que así como dice, Señor, en Isaías 55, que son más altos los cielos que la tierra, así son tus caminos, Señor, más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos, Señor. Porque tú, Señor, miras, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad y sabes, Señor, cómo poder ir guiando, Señor, a tu pueblo, guiando, Señor, a este mundo, Señor, que hoy está sumergido en un caos, Señor, sin dirección, Señor, y con muchas direcciones a su vez, Señor. Pero hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te quiero bendecir, te quiero animar a que podamos ser y atrevernos a ser los administradores que Él quiere que seamos. Dios te bendiga.